Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, en el momento que se encuentren escuchándonos. Mi nombre es Emilio Arias Bejarano, asistente general de la Comisión de Podcast de USFQ Law Working Papers, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast que es el segundo del año. En esta ocasión vamos a conversar sobre el convenio 108 respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, y qué mejor ponente para este tema que el doctor Fabricio Peralta Díaz, quien es el Superintendente de Protección de Datos del Ecuador, cargo que asumió el 23 de abril de 2024. Con casi 24 años de experiencia profesional, ha asesorado en la negociación y estructuración de contratos tecnológicos, especialmente en el ámbito de software y hardware. Ha trabajado en la implementación de políticas para garantizar la protección de datos personales y ha participado en procedimientos laborales y en la negociación de contratos colectivos. También tiene experiencia en fusiones y adquisiciones de empresas. Bienvenido, Fabricio. Gracias, Emilio, y buenos días a todos los que están viendo esta transmisión. Es un gusto para mí estar nuevamente en la USFQ, donde ya he concurrido en varias ocasiones. Me siento como en casa. Y bueno, pues espero poder absolver tus inquietudes y que me imagino son también las inquietudes del público. Perfecto. Primero damos un pequeño recuento de lo que ha pasado en materia de protección de datos respecto a la superintendencia, ¿no? Y pues vemos que la Ley Orgánica de Protección de Datos se publica el 26 de mayo de 2021 y el 13 de noviembre de 2023 se expide su reglamento. Por otro lado, el 23 de abril de 2024, Fabricio Peralta asumió como superintendente. El 2 de agosto se emitió la primera resolución y a la fecha ya van 14 resoluciones que son principalmente de carácter adjetivo, como hemos mencionado también en otras ocasiones. ¿Cómo has visto este tiempo? Ya es casi un semestre. ¿Cómo lo ves? A ver, ha sido un tiempo desafiante para mí en lo personal y también en lo familiar. Bueno, en lo familiar porque mi familia queda en Guayaquil, la veo cada fin de semana. Y en lo personal porque cuando a mí me designaron superintendente de protección de datos personales, no tenía más que un nombramiento. No llegué a sentarme en una oficina ya armada que tuviese pues personal a mi disposición para comenzar a trabajar en las tareas que la ley le asigna a la superintendencia. Me supe rodear de expertos en el ámbito público para poder llevar adelante la conformación de la institución. En el mes de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas nos asignó el presupuesto para poder comenzar a funcionar. Comenzamos 34 funcionarios, yo soy uno de ellos. Hay 3 intendentes generales, un intendente general de regulación de protección de datos personales, un intendente de control y sanción y un intendente de innovación tecnológica y seguridad de datos personales. Hasta la fecha, nuestra gestión está marcada por el entusiasmo, está también marcada por la decisión firme de hacer valer la ley y llevarla adelante en la práctica, pero también conscientes de nuestras limitaciones que más que nada vienen dadas por carencias materiales, a su vez basadas en cuestiones presupuestarias. Tenemos ya una oficina que está ubicada en lo que yo llamo el 4.5 piso de la plataforma gubernamental financiera y en la Avenida Amazonas, donde tenemos un espacio para nosotros en exclusividad, un espacio que en algún momento se va a quedar corto, por cierto. Y desde allí desarrollamos nuestra actividad. Hemos sacado en efecto varias resoluciones, muchas de ellas de carácter adjetivo. Esto quiere decir que son resoluciones que más bien norman los procesos internos de la administración de la institución. Pero también hemos sacado, no tantas, porque esas ameritan también un nivel mayor de estudio y de reflexión, resoluciones en el ámbito sustantivo, es decir, las cuestiones que tienen que ver formalmente con protección de datos personales. Vemos muy buenas perspectivas de desarrollo para la institución, pero siempre marcados por el desafío que conlleva implantar esto que se denomina, o que yo llamo la cultura de la privacidad, que en el Ecuador es virtualmente inexistente.
Va a tomar muchos años comenzar a ver los frutos, pero bueno, a alguien le tocaba sembrar y me ha tocado a mí. Perfecto. Y justamente relacionado a ese tema, empezando a sembrar la cultura de protección de datos, en varias ocasiones has comentado que es importante considerar la ratificación del Convenio 108, dado que algunos países en Sudamérica, que son considerados buenos en materia de protección de datos, son Argentina y Uruguay, como lo has comentado, lo han ratificado. Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles serían los principales beneficios que Ecuador obtendría al ratificar el Convenio 108, tanto a nivel nacional como internacional? Voy a permitirme dar un poco de contexto a esta pregunta, si es posible. El Convenio 108 sobre el tratamiento automatizado de datos data del 28 de enero de 1981, cuando quedó abierta la firma. Por esa razón es que el 28 de enero se celebró hace poco el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y el 28 de enero yo hice pública a través de mi cuenta en LinkedIn, y también la superintendencia lo hizo a través de su cuenta oficial. Formalizamos ya el pedido ante la comisión, el comité consultivo del Convenio 108, para que la Superintendencia de Protección de Datos, en representación del Ecuador, pueda ocupar el lugar de observador del Convenio 108. Este es un primer paso de muchos que habrá que dar a lo largo de los años para llegar a obtener ese nivel de adecuación al que tantas veces yo me he referido. El nivel de adecuación no es una cuestión que se pueda conseguir de la noche a la mañana, porque también uno de los parámetros que considera la Comisión Europea para los efectos de dictar esa resolución de adecuación es que los estados que la buscan o la pretenden hayan suscrito el Convenio 108. El Perfecto. Convenio 108 está abierto a la suscripción de países extracomunitarios o que no son parte de la Unión Europea. Lo hizo en su momento Uruguay, lo hizo en su momento Argentina, y son los dos únicos países que en América Latina son considerados por la Comisión Europea como países con nivel adecuado. Por eso es que nosotros en diciembre hicimos sendas visitas técnicas a Uruguay y Argentina para estrechar lazos de colaboración con las instituciones de protección de datos personales de esos países y poder aprender de ellos para también caminar por esa senda. ¿Por qué buscamos esto? Porque cuando se consigue el nivel de adecuación, cuando se consigue, el tráfico internacional de datos personales es libre y pueden los países que son considerados como de nivel adecuado de tratamiento de datos personales recibir datos personales sin tener que pasar por ejemplo, el consentimiento de los titulares, sin requerir, por ejemplo, una autorización administrativa, que sería la que debería conferir cualquier país de la Unión Europea para que, por ejemplo, datos de europeos lleguen al territorio ecuatoriano, o incluso, pues, eventualmente, pues, tener que adoptar estas cláusulas tipo que también son exigibles en esta materia. Entonces, consideramos que cuando el Ecuador lo logre, y siendo francos, no es una cuestión que dependa de la superintendencia enteramente, pero cuando el Ecuador lo logre, y espero que así sea, en un largo plazo o mediano, en el mejor de los casos, se va a facilitar mucho el tráfico internacional de datos, que en las industrias tecnológicas supone un recurso necesario para su desarrollo. Piensen ustedes en la posibilidad de que en el Ecuador se establezcan, claro, dadas otras condiciones también, ¿no?, como tributaria, seguridad jurídica y otra serie de elementos para poder facilitar la inversión, y se comiencen a desarrollar industrias tecnológicas que, asentadas en el Ecuador, reciban datos, por ejemplo, de origen europeo, de datos personales de origen europeo, para poder brindar servicios a través de cualquier plataforma que se base en Internet para poder actuar. Entonces, eso creo que va a ser muy interesante. Una conversación que mantuvimos hace poco con una funcionaria europea en relación a este tema y este objetivo, ella nos dijo, lamentablemente no me hizo llegar al estudio, pero ella nos dijo que tienen un estudio que demuestra que aquellos países que reciben el nivel de adecuación de tratamiento de datos personales pueden aumentar el tráfico comercial de un 6 a un 14%, que no es una cosa menor. Entonces creo que hay que también mirarlo en el contexto de una sociedad globalizada, donde también el comercio tiene un gran potencial para desarrollar las naciones. Totalmente, hay una serie de beneficios muy importantes tras su ratificación y nos comentaste bastante de los pasos previos, pero tal vez, ¿cómo podríamos garantizar que este convenio cumpla con todas las expectativas que se tienen en mejorar la cultura de protección de datos? Bueno, es que
las leyes por sí solas no construyen cultura. De hecho, yo considero que los países que menos regulación tienen, pero que son sus ciudadanos, o son ciudadanos más predispuestos, quiero decir, a cumplir la ley, no tanto por la fuerza coercitiva, sino por el hecho de que la ley debe ser cumplida, es porque son países que han interiorizado una cultura de cumplimiento. Eso supone también otro desafío para la superintendencia y para el país entero. En ese sentido, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales nos obliga a nosotros a ser actores importantes en el desarrollo de la educación digital, pero más que nada para poder concienciar a los ciudadanos, no solamente en el ejercicio efectivo de sus derechos, sino que también tomar conciencia de los riesgos a los que se exponen cuando, por ejemplo, en una plataforma determinada ingresan datos personales. No se puede pretender que la ley lo solucione todo, se debe también educar. Estamos pensando por eso, y lo tenemos ya como uno de nuestras visiones de corto plazo, suscribir un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para poder implementar la conciencia de la privacidad desde la niñez, ¿no? Niñez y adolescencia. Las universidades tienen también su rol, evidentemente, pero no podemos nosotros pretender que la ley rija únicamente a punta de sanciones, a punta de controles, ¿no? Además que hay un gran espectro donde la ley no puede llegar, porque también, por mucho que tuviésemos todo el presupuesto del mundo, a la superintendencia le toca virtualmente controlar y regular a todas las instituciones públicas y privadas que tratan datos personales. Y eso es, en términos bastante, digamos que simples, eso es un montón de gente. Es un universo de gente que debe ser controlada y para la cual nunca serán suficientes los recursos. Perfecto. Y retomando un poco sobre los estándares que pueden haber en el convenio 108, ¿cómo se podría asegurar que las pequeñas y medianas empresas que muchas veces carecen de recursos puedan cumplir con estos estándares? Tenemos a la vista establecer una regulación que permita una fácil adaptación para las pequeñas y medianas empresas, en el sentido de que puedan ellas implementar con determinada facilidad las normas de protección de datos personales. En algún momento un profesor de esta universidad, José Sebastián Ponce, a quien le expreso mi saludo, por cierto, nos dijo en una reunión, y esto es verdad, ¿no?, que la Agencia Española de Protección de Datos Personales pues tiene este sistema que se llama Facilita. No tenemos que inventar el agua tibia, en realidad. Claro. No podemos siempre aprender de los mejores, y desde luego, en el momento que podamos implementar esta normativa para facilitar sin altos costos, porque los costos son importantes, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, la implementación de la ley, en el momento que tengamos esta herramienta implementada, seguramente nos va a aliviar mucho nuestra carga operativa en cuanto a controles y sanciones. Perfecto. Y muy de la mano de eso, ¿cuál sería, y con lo que hemos conversado a lo largo del podcast, ¿cuáles crees que serían los mayores desafíos que se pueden encontrar para crear una verdadera cultura de protección de datos en Ecuador? ¿Y cómo podrían los ciudadanos tal vez contribuir a este fortalecimiento? Una ley que no tiene una ciudadanía activa que la hace valer, porque esa ley trae derechos para esa ciudadanía, es una ley que está destinada a permanecer como letra muerta. En ese sentido, la Superintendencia de Protección de Datos Personales ha suscrito ya con varias universidades ecuatorianas varios convenios de cooperación. Y una de las aristas de esos convenios de cooperación consiste en que las universidades, que por ley están obligadas a mantener programas de vinculación con la sociedad, puedan capacitar a los ciudadanos en el conocimiento de sus derechos y en el ejercicio de sus derechos. Tenemos que nosotros, para el efecto, capacitar a los capacitadores, ¿no? Pero obvio, no se trata aquí de capacitar abogados, ¿no? Estamos hablando de ciudadanos que quieren conocer cómo pueden ejercer esos derechos. Y tenemos ya, por poner en práctica, por ejemplo, a través de una universidad que tiene sede en Guayaquil, un consultorio jurídico, ¿no?, que va a abrir una división en la que se van a abordar casos de defensa de derechos de titulares de datos personales. No, creo que esto va a ser una cosa muy importante para poder construir esa cultura de la privacidad y esa conciencia de la existencia de esos derechos que deben ser ejercidos para que la ley, insisto, no quede como letra muerta. Perfecto.
Adicional al convenio 108, tal vez hay otros convenios u otras normativas que sean importantes a considerar para efectos de crear una buena cultura de protección de datos. No, porque como te digo, de que existen, deben existir. Yo no he estado muy preocupado de todos los convenios habidos y por haber de carácter internacional en protección de datos personales. Nos hemos centrado en el 108 por la capital importancia que tiene. Total. Pero por sí un convenio no implanta una cultura de la privacidad. Total. No, de hecho, no hay que olvidar que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador tiene una matriz evidentemente europea. ¿No? Está inspirado en el RGPD europeo, en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, y eso nos va a facilitar muchísimo a nosotros la posibilidad, insisto, viendo todo lo demás, todo el entorno normativo alrededor, para en algún momento poder ser considerados como un país con nivel adecuado de tratamiento de datos personales. Pero a mí no me gusta vender humo. Por ejemplo, en Argentina, a que ese país llegue a ser considerado como un país con nivel adecuado de tratamiento le tomó 5 años. El periodo de un superintendente, según señala la Constitución, es de 5 años también. ¿No? Entonces, determinar yo mis 5 años probablemente yo no vea ese resultado. Pero vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Y eso sí, con una aclaración. La política en materia internacional es una política privativa de la función ejecutiva a través del presidente de la República. Es decir, nosotros no tenemos capacidades para decir vamos a firmar el convenio, porque eso depende de la política internacional de la presidencia de la República. Lo que sí vamos a hacer a continuación, porque ya hicimos lo primero, pedir la posición de Ecuador como observador del convenio 108, pero sí vamos a exhortar a la Cancillería ecuatoriana con un análisis que ya tenemos realizado, un estudio que hemos realizado, para que incluya entre uno de sus objetivos ir hacia la ratificación del convenio 108, a la adhesión al convenio 108, que explicando obviamente los motivos y los beneficios que esto traería para el país en largo plazo. Entonces, nos hemos tomado muy en serio este tema. Hay que hacer muchas otras cosas más, pero no dar un paso que podemos darlo significaría simplemente retrasar mucho más al Ecuador en su inserción dentro de un mundo que ya se encuentra totalmente digitalizado. No, totalmente, y es un primer paso muy, muy importante. ¿Cómo ve el rol de Ecuador en la promoción de estándares de protección de datos? Y también sobre lo que mencionabas con los acercamientos que hicieron con Argentina y Uruguay. ¿Cómo ven esa cooperación? La cooperación va a ser fructífera porque, como lo dije al comienzo, vamos a poder aprender de los que ya saben y los que ya han caminado una determinada senda. Una forma de acortar la consecución de un objetivo puede ser también aprender experiencias ajenas, ¿no? ¿Cómo veo al Ecuador? Bueno, lo veo al Ecuador en este momento como un aprendiz, con total humildad, como un aprendiz. Totalmente. Y que espero que con la continuidad que se le dé a esta institución, porque nosotros las personas somos temporales, hoy estamos, mañana no, pero si se le da continuidad a la institución, probablemente el Ecuador pueda llegar a ser un líder y un referente a nivel regional. Ojalá que así sea. Conseguir, por ejemplo, el nivel de adecuación nos va a convertir en un referente como hoy en día lo son Argentina y Uruguay. También tengo otra duda, con el avance tecnológico que estamos teniendo, con el desarrollo de inteligencias artificiales, bots, tanto que pasa actualmente, ¿qué tan preparado se encuentra Ecuador ante estos desafíos digitales? Poco preparado en realidad. La inteligencia artificial supone una revolución, y es una revolución que ha sido silenciosa, pero cuyos efectos se comienzan a sentir ya. Yo estoy preparando una pequeña charla para un evento que va a ser el día viernes, y estaba el otro día reflexionando, ¿no? Los que tenemos cierta edad, yo comencé mis estudios universitarios hace 31 años, y me gradué de abogado hace casi 25, teníamos una realidad más dura, ¿no? Con contornos mejor definidos. Todo se hacía sobre papel, o muchas cosas se hacían sobre papel. El uso de las computadoras era incipiente, inclusive en una oficina. Y nociones del derecho o categorías del derecho estaban perfectamente ya definidas en los códigos. Háblese, por ejemplo, de la persona natural, de la persona jurídica. Y en esa reflexión, uno
se pone a pensar que esos paradigmas se van derribando con la inteligencia artificial. Porque, por ejemplo, pongámonos a pensar, ¿quién es un responsable o un encargado del tratamiento de datos personales? Según la ley, una persona natural o jurídica que cumple determinado rol, ¿no? El responsable determina qué datos tratar y los objetivos o finalidades del tratamiento, y el encargado efectúa un tratamiento determinado por encargo del responsable. ¿Llegará el día en que a lo mejor esas categorías no sean aplicables porque el responsable y el encargado son inteligencia artificial? ¿Por qué no pensarlo? Y allí, ¿cómo vamos a poder adecuar nosotros las normas de protección de datos personales cuando estamos interactuando con algo que es un ente sin entidad, para llevarlo a temas filosóficos? Va a ser complicado. Por ejemplo, vámonos a cuestiones más de derecho civil, ¿no? ¿Llegará el día que podamos atribuirle responsabilidad civil y daño a la inteligencia artificial? Porque hoy en día, como escuchaba decir esta mañana en un podcast también, pero un político español ya retirado, que fue presidente del gobierno en España, no sabemos si en el futuro las computadoras o los ordenadores van a ser más humanos, o si los humanos nos vamos a parecer un poco más en las computadoras. Entonces estamos en un momento realmente trascendental, donde la revolución silente ha venido a nuestra puerta, pero estamos viendo sus efectos, y eso va a revolucionar también la manera en que hemos entendido el derecho. Totalmente, son un montón de problemas transversales a todas las ramas del derecho. Y eso también es la protección de datos, está relacionada a muchas ramas del derecho. Por lo que quisiera escuchar, Fabricio, por favor, como nos escuchan bastantes estudiantes de la San Francisco, ¿qué reflexión les podrías comentar para que se interesen un poco en lo que es protección de datos como materia? Yo me considero a mí mismo un eterno estudiante. Yo nunca he dejado de estudiar. Ojo, tampoco soy un tipo aburrido, solo que nunca he dejado de estudiar. Yo hace más de 20 años cursé mi maestría en Derecho Informático en la Universidad Complutense de Madrid, y cuando volví en el 2003, mucha gente no entendía de qué iba esto. Y me tocó ver en esa maestría protección de datos personales. No quiero decir que yo fui un visionario, simplemente fui curioso. Okay. Fui curioso nada más, no un visionario. Y cuando yo regresé al ejercicio profesional, tenía muy poca demanda en ese sentido, ¿no? Pero creo que hoy en día los grandes problemas jurídicos no giran en torno a cuestiones que ya están más que escritas, ¿no? Y necesariamente los abogados de hoy en día deben también fijarse en las problemáticas que surgen en torno a la tecnología y sus aplicaciones, porque todo eso nos rodea, lo vemos cada día. Hay que ser innovadores, hay que mirar el cambio con un sentido crítico, ¿no? Para también desde esa mirada crítica ante estos cambios que experimenta la sociedad también aportar con sentido crítico a la construcción del nuevo derecho. Entonces, ese creo que es el rol importante que tienen los jóvenes de hoy en día. Y para ellos, a diferencia de lo que pasó con mi generación, lo que antes se daba por sentado, esas realidades que yo decía que eran duras, no van a ser tan duras, van a ser muy sinuosas. Y eso no creo que en realidad sea algo que nos desaliente, sino que debe ser algo que nos motive. Así que al que quiera, por ejemplo, especializarse en protección de datos personales, pues bienvenido. Hay un gran campo de acción allí. Pero hay muchos campos donde también se requieren especialistas, se requieren entendidos, se requieren doctrinarios, se requieren practicantes del oficio, ¿no? Inteligencia artificial es uno de esos campos, neurociencia es otro de esos campos, legal tech es otro de esos campos, legal design y otras aristas más que nos ha traído la tecnología. En ese punto donde se ve esa intersección con la protección de datos personales y el derecho. De acuerdo, es impresionante cómo con esta ley que salió hace ya casi 5 años, todavía no se consideran muchas veces que hablo con personas mayores. Dicen no es derecho. No sé qué consideras tu persona mayor, a lo mejor yo ya soy una de esas personas mayores. Pero en todo caso, sí, es verdad. Voy a decir una cosa que puede ser muy criticada, ¿no?
Yo creo que el que tiene vocación por estudiar un determinado campo del derecho llevado por su curiosidad, está bien que lo haga. O sea, si alguien quiere estudiar una maestría en Derecho Civil Patrimonial, muy bien. Si alguien quiere estudiar una maestría en Derecho Penal, muy bien. Procesal, muy bien. Pero a veces también esos campos están sobreexplotados. ¿Ah? Uh-huh. Yo, por ejemplo, vi en algún momento un boom en estudiar Derecho Constitucional. Me quedé pensando, ¿no? A ver, sabemos muy bien nosotros que el derecho no es solamente la norma escrita. Eso lo sabemos muy bien. Por eso es que no estudiamos leyes y tampoco estudiamos jurisprudencia, estudiamos derecho. Uh-huh. Pero en un país como este que ha tenido 20 constituciones, no sé, ¿cómo pensar si acaso vale la pena? Esto es un sacrilegio, seguramente mis colegas constitucionalistas van a decir, usted la ha rebuznado. No, pero más allá de aquello, yo sí creo que está bien irse por esas, digámoslo así, líneas clásicas o fundamentales del derecho, pero no hay que perder de vista la parte de la innovación. Hoy en día un abogado que no tiene esa visión abierta de cualquier edad, o de cierta edad como yo, ¿ya? Un abogado que no tiene esa visión abierta hacia la tecnología es casi un analfabeto digital. Súper fuerte. Muchas gracias, Fabricio. Realmente siento que son reflexiones muy importantes, muy valiosos todos los comentarios que nos has compartido. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir aquí a la Universidad San Francisco de Quito y compartir toda tu experiencia. Esperamos que nos puedas acompañar en otra ocasión. Y sí, muchas gracias. No, gracias a ti, Emilio, y gracias también a las personas que están viendo este podcast. Para mí siempre es un gusto venir a esta universidad y yo siempre me siento bastante bien cuando estoy en un entorno académico, cuando estoy con estudiantes. Fui 8 años profesor y para mí este quizás es el ambiente en el que mejor me desenvuelvo. Volveré cuando me vuelvas a invitar. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_LWP y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.